Esta leyenda sí merece iniciar con la frase clásica: había una vez. Hace muchos, muchos años, un niño llamado Pablo Mores, que lo vio. ¿A quién? Al mismísimo Lucifer, asomado por su ventana y queriendo entrar. Ni el maligno ni el pequeño podían pensar que terminarían siendo grandes amigos. Esto es la leyenda del niño que se hizo amigo del diablo. Pobre Pablo, su vida no había sido fácil. Nació y se crió en medio de un interminable campo, junto con su padre Luis. La mamá del niño se había marchado luego del parto, abandonándolos. Sabía Dios por qué motivo. Y sin hermanos ni vecinos de su edad con quienes poder jugar, sus días transcurrían entre las labores rurales y una precaria educación que recibía de Luis. La suficiente para leer aquella Biblia antigua que tenían y no mucho más. Una noche, Pablo y su padre discutieron. Tal vez el cansancio por las pesadas tareas del campo tuvo algo que ver. Lo cierto es que Luis sintió que le habían faltado al respeto y le dijo a su hijo: yo tenía un plan para usted, jovencito. Que aprenda de mí y dentro de unos años se haga cargo del campo, pueda buscar mujer y formar su propia familia. Sin embargo, creo que al terminar el invierno lo dejaré ir caminando hasta la ciudad, ya que usted se piensa mejor que yo solo por el hecho de sacar cuentas más rápido o de tener buena memoria para las palabras. A ver si llega sin que lo atrape el diablo que merodea entre los pastos altos. A ver si cuando se le aparezca, ya es tarde para volver corriendo a este humilde hogar que para usted no es suficiente. Pablo lloró en su cuarto, con una mezcla de culpa y enojo. Se sentía triste por haber ofendido a su padre, pero a la vez incomprendido. Él quería saber qué había más allá del campo. Desde que nació, su padre le hablaba del que rondaba ahí afuera, del diablo, del hombre de negro, ese que esperaba el momento exacto en que los niños empezaban a sentirse tristes cuando se alejaban demasiado de sus hogares y los atrapaba entre gritos para arrastrarlos al infierno. Toda la región se llamaba Huecupú Mapú. Ningún guerrero de las tribus de los alrededores se animaba a poner pie allí, en el país del diablo o de los muertos, según otras tradiciones aceptadas. Pablo se preguntaba si su madre habría podido salir. Se repetía esa noche con el corazón acongojado que tal vez él sería igual que ella. Alguien que simplemente necesitaba hacerse un plan propio de vida y no aceptar uno impuesto por el dueño de la casa. Pero su madre nunca había regresado a visitarlos. ¿Cómo era posible? Esa pregunta rondaba en su cabeza y lo lastimaba. Entonces lo vio, a ese hombre alto afuera de su ventana. Llevaba un sombrero de ala ancha. Estaba vestido de riguroso negro y su barba en punta lo hacía ver peligroso. Pablo quiso gritar, pero la voz no le salió por el miedo. La ventana se abrió sola y, dando un salto ágil, el visitante ingresó a la habitación y caminó hasta él, haciendo ruido con sus espuelas de plata. Pablo se tapó con la sábana y comenzó a recitar en su mente el Salmo 91 para protegerse del horror que estaba viviendo. Y entonces Lucifer le dijo: ¿sabes quién soy? Di mi nombre. Pero el muchacho siguió repitiendo en su cabeza el salmo sin responder. Entonces el hombre de negro se rió y le dijo exactamente lo que Pablo estaba orando: ningún desastre llegará a tu hogar,
porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos. Eso es lo que estás rezando. ¿Quieres saber cómo lo sé? Porque ese salmo lo hice yo. Sí, el Salmo 91 lo escribí yo mismo cuando era el favorito de Dios. ¡Mentira!, gritó el niño. Su padre, alertado por aquel alarido, llegó corriendo y, al entrar, no vio a nadie. «Duérmete, que tuviste una pesadilla», le ordenó de mal modo luego de escuchar la historia de su hijo. Al dejarlo solo en la habitación, Lucifer volvió a ingresar por la ventana, diciendo apresurado: «Si tienes la amabilidad de escucharme, voy a contarte dónde está tu madre. Te lo prometo». Y cuando vio que Pablo asintió con la cabeza, tomó una silla de troncos y se sentó con elegancia. Entonces se presentó y le contó su historia al niño. «Mi nombre es Lucifer y, como te estaba diciendo, yo era el favorito de Dios. Créeme que te entiendo. Al igual que tú ahora, yo quería algo más, pero mi padre tenía un plan para mí y no quise aceptarlo. No. Sé exactamente lo que sientes. Escúchame, y luego podrás pedirme lo que quieras, que me marche y no vuelva, saber dónde está tu madre o un saco lleno de manzanas, lo que gustes». Entonces, ante la mirada atónita de Pablo, Lucifer sacó un cigarrillo fino, se lo llevó a la boca y lo encendió con la punta de su dedo. El humo que expulsó recreó las nubes de un paraíso de ensueño y desde allí comenzó su relato. Le contó que creció en los cielos sabiendo que era especial. Desde el principio, su luz era la más brillante, su voz la más poderosa. Todos los ángeles lo admiraban y él se sentía el más cercano a su Creador. Pero un día, algo cambió. Dios reveló su plan. La creación no sería solo sobre los ángeles. Él tenía una nueva obra en mente, algo diferente. Los humanos, a quienes les otorgaría libre albedrío y les haría sus predilectos, el centro de su atención. Lucifer al principio lo entendió. Comprendió que necesitarían guía y protección. Escribió los más bellos salmos para que los hombres pidieran el favor de Dios. Pero algo en su interior estaba naciendo. Deseaba que las nuevas criaturas también lo adorasen a él. Finalmente, Dios le confió que se haría hombre en su Hijo, un humano, el elegido para redimir a la humanidad. Sí, Lucifer no podía creerlo. El Creador, un simple hombre. Además, lo asesinarían de forma espantosa y Dios aceptaría ese sufrimiento para enseñar el perdón y la humanidad, el camino para la salvación. El orgullo que había estado creciendo en su corazón se transformó en rabia. Lucifer empezó a murmurar entre los ángeles. Algunos lo siguieron, atraídos por su brillo y su idea de que merecían más, que los humanos no eran dignos. Así, con su creciente ejército de ángeles, desafió la autoridad de Dios. Pero la guerra en los cielos no fue como Lucifer pensaba y culminó. Como todos saben, los vencidos fueron expulsados para siempre y condenados a pasar la eternidad lejos del Creador, que a partir de ese momento lo llamó Satanás y lo nombró su adversario. Al terminar de contar esto, el diablo lloró. Pablo le dijo: «Entonces te llamas Satanás, no Lucifer». El maligno le explicó:
Esta región donde vives me pertenece. Dios me ha dado un lugar en la tierra para que encuentre paz y sea quien quiera ser. Él me sigue mostrando compasión aunque no me perdone. Entonces, aquí, donde puedo elegir, elijo 1000 veces ser Lucifer antes que Satanás. El visitante volvió a derramar una lágrima, pero Pablo lo interrumpió. Sé lo que se siente. Yo también quiero seguir mi propio plan. Quiero buscar a mi mamá y saber qué hay más allá de los pastos altos. Estoy seguro de que ella no nos abandonó, que algo malo le pasó. Usted dijo que podía pedirle algo. Bien, quiero saber dónde está mi madre. Lucifer volvió a encender un cigarrillo y al soltar el humo, la bocanada se transformó en un campamento indio. Allí, atada a la choza del cacique, estaba su madre, famélica, ojerosa, visiblemente enferma, rodeada de hombres que la golpeaban y le gritaban en su idioma. Lucifer le tradujo al niño lo que decían. ¿Por qué no eres como las otras, las que colaboran con nosotros? Aceptan un marido de la tribu y ya no tratan de huir. La mamá respondió dolorida. Porque ya tengo una familia y, si no muero antes, juro que volveré con mi hijo y mi esposo. El niño se paró de golpe, abrió la puerta del cuarto, tomó el rifle largo y despertó a su padre a los gritos. Luis, medio dormido, salió y se topó con el niño armado en el umbral de la puerta, acompañado por ese hombre que reconoció al instante. ¡Aléjate de él!, le gritó a Lucifer mientras corría para golpearlo. Lucifer tranquilamente le ordenó: «Duerme». Y Luis cayó al instante al suelo. Pablo lo tapó con una manta y le dijo: «Ahora necesito marcharme con Lucifer fuera de estas tierras, hasta la tribu de las aguas, a rescatar a mamá. Descansa, que yo voy a traerla». El diablo le advirtió que la tribu estaba más allá de sus dominios y que, cuando cruzaran ese umbral marcado por el comienzo del bosque, dejaría de ser Lucifer para ser otra vez Satanás, enemigo de los hombres. Nada hizo a Pablo desistir. En el camino, el demonio le contaba cómo había sido su perfecta vida en el cielo y lo malo que podían ser los hombres aquí en la tierra. En un momento, el niño sintió que Lucifer le tenía terror al ser humano y le pidió que le mostrara por qué su madre los había abandonado. El visitante se llevó el cigarrillo nuevamente a la boca y el humo dibujó a la perfección esa belleza de mujer cuidando a su hijo en la cuna. Y entonces le dijo: «Tenías fiebre. Tu padre, pese a que sabía que yo rondaba los pastos altos, se arriesgó, agarró su caballo y fue en busca de un médico. Y las imágenes del humo cobraron vida y recrearon lo que había pasado. Vio cómo la madre lloraba porque Pablo estaba muriendo. Le rezaba a Dios pidiéndole que le mandara uno de sus ángeles, pero eso no pasó. Desesperada y envuelta en llanto, besó al bebé y salió a la carrera buscando a ese ser sobrenatural que contaban las leyendas, ese que merodeaba entre las hierbas. Y la mujer gritó: «¡Diablo! ¡Diablo! Salva a mi hijo y juro que te daré lo que me pidas, mi alma, mi vida, todo». Los ojos rojos de Lucifer cortaron la noche. Ella se asustó de muerte, pero siguió caminando hasta él. La mujer, hecha trizas por las lágrimas, le besó las manos. Pero el demonio la detuvo y le explicó que el amor que mostró al ofrecerse a sufrir durante toda la eternidad para que su hijo se salve, sin dudas habría llegado hasta Dios.
que él lo conocía bien y que, si bien eran enemigos, algo en su corazón angélico aún estaba conectado a las fuerzas del cielo y sentía que el bebé sería curado. Lucifer, conmovido, le pidió que volviera a casa, que él trataría de encontrar a Pablo. Así lo hizo. Pero la tribu de las aguas tenía un chamán poderoso que notó enseguida que el país del diablo estaba desprotegido, que Lucifer se había marchado a la ciudad y armó un malón con 20 jinetes para atacarlo. La madre de Pablo, al escuchar los caballos, salió pensando que se trataba de su marido, pero los gritos de la tribu fueron lo último que escuchó esa noche. La golpearon, la ataron y se la llevaron. Antes, revisaron las casas rápidamente, agarraron lo que pensaron que sería útil y les prendieron fuego. No se dieron cuenta de que adentro un bebé dormía plácidamente en su cuna, sin fiebre y completamente sano por obra de Dios. ¿Lucifer encontró a Pablo en la ciudad? Claro que no. Ni bien puso un pie fuera de su región, había dejado de ser Lucifer para convertirse en Satanás, y se perdió entre conversaciones con varios de sus demonios del infierno que llegaron a pedir su consejo. Pero el fuego en la casa lo llamó a la distancia. Algo le dijo que debía regresar. Ni bien ingresó a los pastos de sus dominios, volvió a ser Lucifer y, en un segundo, entendió lo que pasaba. Apareció entre las llamas, les ordenó que se apagaran y salvó al pequeño, dejándolo suavemente apoyado en un pesebre del corral, donde lo encontró su padre al regresar. Pablo lloró cuando vio todo lo que había pasado. «Tú guíame a donde tienen a mamá y asegúrate de ser Satanás ahí afuera», dijo Pablo. Lucifer sonrió y prometió ayudarlo. La tribu estaba durmiendo cuando llegaron. Pablo disparó primero y derribó al vigía que estaba apostado sobre el árbol grande. Los guerreros salieron hacha en mano, a los gritos, y arremetieron contra el pequeño. Eran al menos 40. Desde atrás del niño vieron las 2 alas rojas desplegarse, tan enormes y altas que taparon la luna. Satanás parecía un gigantesco dragón humano que los puso a correr despavoridos. No llegaron muy lejos. Los que no fueron reducidos a cenizas por el fuego que salía de su boca fueron despedazados por sus garras gigantescas. La madre del niño estaba desvanecida. Pablo cortó la soga llorando por verla en ese estado. Le pidió a Satanás que los llevara volando hasta la casa, pero el infernal se rió de forma burlona. Y el pequeño le gritó: «Dijiste que me ayudarías. Hicimos un pacto». «No hay pactos entre águilas y ratones», le respondió el maligno y, abriendo sus alas, comenzó a caminar hacia ellos, disfrutando del terror en la cara del niño. Pablo, con su madre en brazos, comenzó a rezar el Salmo 91 en voz alta, casi a los gritos. No se sabe si por la fuerza espiritual de la oración o por aquel resto de Lucifer que aún vive en el corazón de las llamas de Satanás. La cuestión es que la leyenda cuenta que el diablo derramó una lágrima al escuchar al niño decir: «Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío». Y el demonio se inclinó ante ellos. Le hizo una reverencia a Pablo, los tomó a ambos entre los brazos y los llevó volando hasta la casa donde los esperaba Luis, impaciente. Allí se convirtió en Lucifer y algunas versiones de la historia dicen que, conmovido por el amor de esa familia,
fue él mismo el que le rezó a Dios para que curara a la mujer. Otra fuente sostiene que fue Pablo quien, mirando a Lucifer, se dirigió a Dios y dijo: Dios mío, yo te recé 1000 veces para que mi madre volviera y para tener un amigo. Te pedí que me enviaras un ángel y creo que lo has hecho. Sé que me escuchas. Por favor, sana a mi mamá. ¿Quieren conocer el final de esta historia? La madre de Pablo se recuperó completamente y juntos los tres, como familia, vivieron felices durante muchos años. Las dos versiones de la leyenda coinciden en que, en esa casa de campo, cada tanto, a la hora de cenar, ponían 4 platos, porque Lucifer llegaba puntual. Al sentarse en la mesa, se sentía feliz. De todos los nombres que le dieron a lo largo de su historia, él prefería usar ese que usaba Pablo y que nunca había escuchado antes. El niño lo llamaba amigo. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el amiguito de Lucifer. Saludos especiales para todos los miembros del canal: Carlos Eduardo Medina, Diego, María Félix Martínez, Nubia Cantú, Pierre Iván Ramet, Brian Barbe, Lorenzo Guarchag, Víctor Ramírez, Evelyn Tisco, Leonori, Dinela Vallecillo, Juan Luis Pernias del Campillo, Lord MLBB, Edu 80s, Yes, Miguel, Jonathan Micael, Guillermo Méndez, Julio Vidal radiestesista, Chris Alexander, Brinda, Matías Gabriel Riquelme, Ignacio, Juan Ramón, Lili Montes, Erika Morales, Adán, Dani Gardea, Selvin Pérez, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Jesús Mora, Verónica Pereira, Jimena, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Clauis Calpan, Juan Jacobo, Rosario Huizache y Carlos Montes. ¿Te gustaría que te envíe saludos al final de mis videos? Únete al canal como miembro y recibe este y muchos otros beneficios. Gracias y hasta la próxima.